entonces, vamos a hablar hoy de proteínas. Habíamos hablado en la clase pasada de componentes químicos de la célula y dejamos abierto el tema de proteínas para poderlo ver un poco más a profundidad, aunque realmente lo que vamos a ver hoy no es que sea con una profundidad la deseada, pero creo que es lo básico para que ustedes a medida que avancen en biología celular puedan comprender muchas de las cosas que les están hablando. O sea, esto ya es suficiente para familiarizarse con el resto del curso. Entonces, el propósito es entender cómo es el proceso de síntesis de péptidos y el proceso de maduración hasta convertirse en proteínas y también conocer las diferentes estructuras que pueden presentarse en las proteínas. Eso es lo que hoy tenemos que dejar claro. Para posteriormente, en la clase de mañana, familiarizarnos con los procesos de catálisis enzimática y conocer los fundamentos básicos de metabolismo celular. Entonces, esta tabla es interesante porque nos va a mostrar cuáles son los componentes que tiene la célula, tanto una célula procariota, como vemos aquí en E. coli, como en una célula de mamífero cualquiera. Entonces, es una regla general que la mayor composición de elementos en la célula sea agua. Eso es una regla general. Y también tenemos otros compuestos más pequeños, como metabolitos pequeños, en un porcentaje menor de 3%. También en el caso de los iones, que están en una cantidad bastante reducida comparado con otros elementos de la célula, pero igual, con esa cantidad reducida son supremamente importantes. Esto es apenas para que vean el porcentaje que hay en la célula. Tenemos proteínas, que es lo que vamos a hablar hoy, que sería el segundo componente mayor en la célula, alrededor de 15% en células procariotas y un 18% en la célula de mamíferos. Tenemos ARN, también hay mucho más en una célula procariota que en una célula de mamífero. Y tenemos el ADN, que es alrededor del 1% en procariotas y en las células mamíferos 0.25, esto es menor cantidad. Los fosfolípidos vamos a encontrar 2% en célula procariota y un 3% en célula de mamíferos, y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a entender una lógica de acuerdo a esa cantidad. Otros lípidos no van a existir, por ejemplo, el colesterol no vamos a encontrar en estas células, y en las células mamíferos vamos a tener alrededor de 2%. También los polisacáridos, estamos hablando de carbohidratos, alrededor de 2% en las dos. Entonces, aquí más o menos tenemos una idea de el porcentaje de algunos elementos y algunas moléculas que están presentes en la célula. Bueno, aquí no se hablan metales, pero también están en muy bajas concentraciones a nivel celular. Profe, qué pena. Hay una compañera intentando entrar. Yo ¿Le voy a puede estar dar permiso? pendiente para que no se preocupen. Yo estoy pendiente acá y ya fue aceptado. Entonces, aquí quiero que miremos nuevamente una célula para que entendamos la ruta de síntesis de las proteínas. Entonces, ya sabemos que la información de lo que será una proteína, un péptido, va a estar acá codificado en el genoma de la célula, ¿sí? Exactamente, vamos a encontrar unos genes. Esos genes van a codificar y se va a sintetizar una molécula de ARN, que esa molécula de ARN, ¿sí? Va a, perdón, ARN, ella va a viajar o va a tomar la ruta del retículo endoplasmático, o puede ir al citosol, o como habíamos dicho también, puede ir a la mitocondria. Obviamente, cuando hablamos de estas rutas es porque deben seguir la ruta donde están los ribosomas, que es donde se hará la traducción a la molécula del RNA, esta molécula diferente que sería naturaleza aminoácidica, o sea, un péptido o una proteína. También, en relación a que estamos hablando de proteínas,
Y en cuanto a las funciones, quiero que veamos algunos ejemplos en los cuales las proteínas participan. Por ejemplo, las proteínas tienen una función especial en cuanto a la forma y en cuanto a la estructura. Entonces, mucho de lo que nosotros somos y cómo nos vemos se debe a la estructura y a la estructura que dan las proteínas. También, otra de las funciones de las proteínas es este evento súper especial que se llama la catálisis. En este caso, cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de que solo lo hacen las proteínas de naturaleza enzimática, o sea, este proceso de acelerar reacciones que lo veremos mañana. También vas a encontrar proteínas con función de transporte. Esas literalmente van a transportar moléculas de un lugar a otro. O en este evento, estas proteínas también pueden tener esta función de mensajeros químicos, o sea, ir y comunicar a la célula un evento. Tenemos también, en este caso, proteínas que van a ser receptoras, o sea, que pueden recibir inclusive un mensajero, otro compuesto químico, no necesariamente de naturaleza peptídica, puede ser de otro tipo, pero pueden tener esa función de recepción. Vamos a tener proteínas motoras. Esas proteínas motoras son supremamente interesantes porque son las que pueden mover literalmente otras moléculas u otras estructuras. Inclusive cuando ustedes estén viendo división celular, vamos a encontrar unas proteínas que van a mover literalmente los cromosomas, van a ayudar a que los microtúbulos se desplacen y que son vitales para el establecimiento de la división celular para que todo se lleve a cabo bien. Tenemos las proteínas de defensa como los anticuerpos que son encargados de defendernos de agentes patógenos o también de algunos compuestos que pueden causarnos daño. Tenemos otras proteínas que pueden funcionar como depósito, inclusive pueden almacenar algunas moléculas y las pueden liberar después. Es muy parecido al sistema de proteínas motoras o de transporte. Y uno de los eventos supremamente importantes a nivel de proteínas es que las proteínas van a ser reguladoras de genes, o sea, van a permitir que se active o se desactive un gen. Y esto es supremamente vital porque si esto no ocurre, pues muchas de las cosas que deben pasar a nivel celular no podrán ser realizadas, no se van a poder sintetizar las proteínas, no se va a poder activar eventos supremamente importantes en las células si no tenemos esas proteínas reguladoras. Igual si estas llegan a fallar, pueden ser drásticos los eventos que nos pueden pasar. Y otras funciones también que ya iremos viendo, mucho más específicas en el tema. Entonces, ya habíamos hablado de lo que es una proteína, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una proteína, nos referimos exactamente a que tenemos la formación de unas cadenas, que esas cadenas son compuestas de aminoácidos que se unen mediante este tipo de enlace, que es enlace peptídico. Ya sabemos reconocer un aminoácido y la característica que tiene cada uno de estos grupos y por qué es tan importante la cadena lateral. Entonces, cuando encontramos estos polímeros unidos mediante este enlace, podemos visualizar esto que vemos acá. ¿Okay? Esta forma de esta proteína, inclusive aquí tenemos dos péptidos unidos mediante enlaces disulfuro gracias a la cisteína, que era un aminoácido de propiedades únicas que lo hemos visto ayer. Pero este trabajo que vemos aquí, esta polimerización, tenemos que entender que se da en esta estructura que se llama ribosoma. Y un ribosoma está compuesto básicamente de RNA, ¿sí? O RNA ribosomal, como lo ven aquí, y también de proteínas. Entonces vamos a tener las dos subunidades, una subunidad grande que se conoce como 60S y una subunidad pequeña como 40S. Los ribosomas de células eucariotas son diferentes a los ribosomas de células procariotas para que lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que va a variar aquí? El tipo de RNA, y eso lo pueden ver ustedes cuando estén estudiando. Pero en sí, un ribosoma está compuesto, como les dije, proteínas y RNA, ribosoma, exactamente. Aquí es donde está como una mesa de ensamble para que se pueda obtener
esto de la forma correcta. Aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de lo que son las proteínas en acción. Este primer ejemplo que ustedes ven aquí es una luciérnaga, típicamente conocida. Bueno, ya casi no se ven, muy difícil verlas, pero lo que está emitiendo aquí es una luminiscencia. Esa luminiscencia es gracias a una reacción química que hace que esta proteína pueda emitir esta luz. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos son eritrocitos. Y en los eritrocitos vamos a encontrar unas proteínas especiales, ¿sí?, que van a transportar oxígeno. Entonces estaríamos hablando de la hemoglobina, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. O aquí, este otro ejemplo también, para que ustedes vean el contraste de lo que puede pasar desde el punto de vista metabólico, de transporte o esta estructura, que es esto que vemos aquí. Esto que es un cuerno está compuesto de proteínas. Esta proteína que tiene este rinoceronte se llama alfa-queratina y es muy parecida a la proteína que tenemos nosotros en las uñas, que es la beta-queratina. Entonces, aquí vemos cómo puede ser estructuralmente, cómo puede ser de consistente la forma de las proteínas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo ya de cómo son las proteínas en acción. Ahora, un aspecto que es interesante tener en cuenta ahora es que podamos diferenciar lo que es un péptido y lo que es una proteína, porque algunas veces puede resultar confuso, porque un péptido puede ser una proteína, ¿sí? Entonces, y una proteína siempre va a ser un péptido, pero ¿cuándo realmente es un péptido y cuándo es una proteína? Quiero que lo veamos de acuerdo a esto. Entonces, lo primero es que definamos qué es un péptido. Un péptido son moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Entonces, aquí tenemos varios aminoácidos. Si esos aminoácidos tienen un número específico, por ejemplo, aquí cuando hablamos de oligopéptidos, vamos a decir que no debe ser más de 10. Entonces, aquí es un péptido de 9, ¿sí? Entonces, hablamos, esto es un oligopéptido, ¿sí? Si tenemos más de 10, entonces vamos a hablar de que eso es un polipéptido. ¿Y cuándo es una proteína? Eso es una pregunta supremamente interesante. ¿Por qué? Vamos a hablar de que generalmente, inclusive en los libros más antiguos, se hablaba que una proteína debería estar conformada por más de 100 aminoácidos, pero realmente eso no es así. Ahorita que ha avanzado tanto la ciencia, se han descubierto proteínas con un número menor de aminoácidos. Entonces, inclusive la insulina creo que tiene 60 aminoácidos. Entonces, no es una regla general, pero ¿qué es lo que importa aquí para decir que un polipéptido es una proteína? Básicamente su función. O sea, cuando este péptido es funcional, cuando toma su estructura nativa, que la vamos a ver ahora de acuerdo a la clasificación estructural, y cumple su función, eso es lo que yo considero un péptido. Una proteína, perdón. Antes de eso, simplemente es un péptido, porque lo que puede pasar es que esa proteína va a sufrir un proceso de maduración, y antes de ser madura tenemos que considerarla como péptido. Solo cuando es madura y funcional es lo que nosotros debemos considerar realmente como una proteína. In every single cell, each cell has a nucleus. After transcription, mRNAs move out of the nucleus and enter the cytoplasm. This mRNA strand acts as a template for protein synthesis. Present in the cytoplasm is an enzyme, aminoacyl tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two binding sites. One site recognizes the amino acid methionine. This is followed by binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate, resulting in activation of amino acid. Finally, tRNA
and the activated amino acid bind together. This amino-acylated tRNA is known as met-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of the first stage of protein synthesis, the initiation stage. During the initiation stage, a small subunit of ribosome binds to the mRNA strand. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon or the initiation codon. At this point, met-tRNA, possessing the anticodon UAC, pairs up with the AUG codon of the mRNA. Then a large subunit of ribosome combines with a small ribosomal subunit. The large subunit shows 3 sites: the aceptor site or the A site, the peptidyl site or the P site, the exit site or the E site. This whole unit forms the initiation complex. This is followed by the elongation stage. During this stage, another tRNA carrying molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome complex and fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. As a result, met-tRNA becomes deacylated. The ribosome then advances a distance of 1 codon and the deacylated tRNA shifts to the E site from where it dissociates. Meanwhile, another tRNA carrying amino acid molecule attaches to the A site. This is followed by the binding of the amino acid molecules. Repetition of this process leads to the formation of an amino acid chain. This event is called elongation. Finally, when the UAG codon or the stop codon reaches the A site, elongation is terminated. Termination is the last stage of protein synthesis. The chain of amino acid molecules is released from the ribosome. This released amino acid chain is the protein, and this part of protein synthesis is known as translation. Then the tRNA detaches from the mRNA. Ribosome detaches and dissociates into its small and large subunits. Summary. Protein synthesis shows that the first stage involves the binding of the met-tRNA to mRNA and the small subunit of the ribosome. The larger subunit of ribosome then combines with the small subunit. The second stage is the elongation stage. In this stage, the incoming amino acyl tRNA fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. The process is repeated until a chain of amino acid molecules is formed. The last stage of protein synthesis is the termination stage. When the ribosome reaches the stop codon UAG, elongation stops and the newly formed amino acid chain, which is the protein macromolecule, detaches from the ribosome. Subsequently, ribosomal subunits, along with the tRNA, dissociate from the mRNA. Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Ya entendemos que para que se sintetice un péptido, debe haber un mensaje que viene del DNA, pues porque hay una codificación para que se active
un gen y ese RNA mensajero va a llegar a los ribosomas y en los ribosomas es donde se va a hacer el ensamble. ¿Cómo funciona esto? Es lo que vemos aquí, lo que estoy hablando. Viene el mensaje del ADN, posteriormente vamos al, se traduce a una molécula de ARN y aquí vamos a tener también un sistema de traducción a una molécula de otra naturaleza, que es naturaleza peptídica. Esta es la vía, ¿no?, que anteriormente se conocía como el dogma central de la biología molecular, pensando que todo funcionaba así, pero ahora con el descubrimiento de los nuevos sistemas de secuenciamiento y cómo los virus pueden también sintetizar péptidos, podemos encontrar que encontramos virus que hacen eso. Lo que significa es que este material que está aquí funciona básicamente como un gen, porque esto va a codificar también para un tipo de péptidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero es que, un ejemplo, si tenemos una letra acá de un codón, simplemente vamos a hacer un ejemplo, adenina, guanina, adenina. ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, lo primero es que esto sería lo que vieron ustedes en el video como un codón, que es un triplete de 3 letras que sería codificado acá, ¿ok? En este proceso. Lo primero, el primer paso que tenemos que hacer es el siguiente. Esto hay que transformarlo en una molécula de ARN, que sería acá. ¿Cómo sería esto? Esto simplemente va a ser lo mismo, adenina, guanina, adenina. ¿Cómo sería diferente? Si aquí tuviera timina. Si aquí tuviera timina, esta letra cambiaría aquí por uracilo. ¿Sí? Que sería el paso que estoy mostrando acá. Y ahora viene nuestro segundo paso, que es el paso a naturaleza peptídica. Con lo que va a pasar acá. Nuestra primera letra aquí, vamos a hacer la lectura del RNA. Va a ser adenina. Adenina. Nuestra segunda letra que está aquí va a ser guanina. Voy a ubicarme aquí, voy a buscar guanina. Entonces yo ya aquí me ubico en este sentido. Ya sé que voy por acá. Ahora me falta una tercera letra que es la que me da la ubicación exacta del aminoácido que se va a sintetizar. Sería adenina. Entonces, en esta dirección, en este bloque, yo ya encuentro adenina. Entonces, yo ya sé que el aminoácido que me codifica para este codón sería adenina. ¿Ok? Este es la lectura, pero tengo que entender que este aminoácido va a venir de acuerdo a un RNA de transferencia, que es lo que vimos nosotros aquí. Ese RNA de transferencia se debe acoplar acá, ¿cierto? Adenina va a ser match ¿con quién? Con guanina, guanina con adenina y adenina con timina, pero en este caso como un RNA con uracilo. Entonces así va a venir un codón con esa secuencia y de acuerdo a esa secuencia, ese codón me va a traer el aminoácido que viene acá, que fue lo que vimos nosotros ahí. Entonces, acá, la lectura de los aminoácidos se va a hacer de acuerdo al RNA mensajero y la traducción se va a hacer de acuerdo a esta tabla, que es la que conocemos como el código genético. Bien, esto es un ejemplo, digamos que en la vida real. Aquí tomé yo de la NCBI la secuencia del gen de la insulina para nosotros. Tomé el gen y lo que hice fue descargar la secuencia y hacer el proceso. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente transformé todo en ARN, ¿sí? No, obviamente no lo hice a mano porque ya hay muchos programas para hacerlo. Encontré la secuencia de inicio y el siguiente paso era que eso me hiciera la lectura a péptido, que también obtengo esta secuencia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este paso es un paso que ustedes lo van a ver mucho más en detalle cuando vean la replicación, la síntesis de traducción. No es nuestro tema hoy, pero es importante para entender de dónde vienen las proteínas. Y este paso son pasos que tienen, digamos,
no una complejidad, pero tienen toda una ciencia donde juegan un papel importante otro tipo de elementos y otro tipo de proteínas, pero lo que van a ver acá es que el péptido es mucho más pequeño que esta secuencia porque hay un proceso, digamos, de limpieza de unas secuencias que no informan nada y se lo van a aprender más adelante en el curso. ¿Ok? Entonces, ese sería el ejemplo. Y aquí está, lo que hice yo fue agarrar la secuencia y modelarla en un programa para ver cómo queda esta secuencia de acuerdo a esto. Entonces, esta es la secuencia específica que yo obtuve. Y de una vez yo le digo, cuando yo estoy hablando de estructura de proteínas, la estructura primaria, por favor, para que lo tengan claro, mi estructura primaria, la primaria, es la que viene aquí. Yo simplemente estoy hablando de que esa proteína está compuesta por ciertos aminoácidos como lo que yo estoy viendo en este momento. ¿Ok? Esa es mi estructura primaria. Cuando hablo de estructura secundaria, ya estoy viendo realmente cómo esa secuencia está tomando una forma. Por ejemplo, yo aquí veo esta secuencia de esta proteína, que es típica de una proteína membrana, que toma una forma de alfa hélice. Esto es estructura secundaria en forma alfa. Y yo tengo una variante de acuerdo a la posición que toman los puentes de hidrógeno. Aquí se ven los puentes de hidrógeno, cómo ellos toman esta posición. Esto sería más horizontal, ¿sí? Comparado con esta posición que sería más vertical entre esta estructura. Por eso esta estructura se llama lámina beta, porque lo que me toma es una forma en lámina. Esto es lo que yo conozco como estructura secundaria. Posteriormente, vamos a ver la estructura terciaria. La estructura terciaria es un poquito más compleja porque lo que voy a tener es que en un péptido yo puedo tener tanto estructura hélice alfa como podría tener también lámina beta. Esto sería un péptido de estructura terciaria, ¿sí? Que está determinada por la forma que adopta la cadena polipeptídica. Obviamente en relación a las interacciones que vienen de los grupos de las cadenas laterales R. Y aprovecho acá para mostrar algo. Yo puedo tener dos tipos de proteínas. Este es un tipo y este es otro tipo. Básicamente aquí no tiene esta estructura acá. Esto es un grupo hemo con un hierro. Este tipo de proteínas yo las voy a conocer como proteínas conjugadas, porque tienen algo que se llama aquí grupo prostético. Estos son proteínas simples. Son simples porque cuando yo coloco esto en un solvente, yo lo único que voy a encontrar aquí son aminoácidos. Por el contrario, yo voy a encontrar otros grupos funcionales que, por ejemplo, aquí lo que tengo es el hierro. Puedo encontrar también otro tipo de estructuras acá. Entonces, lo que hace diferencia es que este es solo péptido y aquí voy a encontrar otro grupo funcional, que los voy a poner en una tareita que les voy a dejar en el Moodle para que hagamos una clasificación de proteínas. Y ahora vamos a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es también muy fácil de determinar porque yo ya estoy hablando de que estas proteínas están compuestas por dos o más cadenas de polipéptidos que adquieren una estructura cuaternaria. Entonces, aquí yo veo una, dos, bueno, acá atrás se ve 3 y 4. Podría ser 2, podría ser 3 o podría ser 4, como este caso específico, y que estas estructuras son, esta es la hemoglobina, y tienen esos péptidos están unidos por unas interacciones especiales que hace que ellas puedan unirse, como ya lo aprendimos en las clases pasadas. Y aquí veo los grupos especiales. Esto es lo que es una estructura cuaternaria de proteína. Bien, ahora, otro concepto que quiero que también aprendamos es que existe lo que se llama dominio de proteína. Esto es el dominio de proteína. Yo aquí tengo ejemplos de estructuras terciarias. Puede haber cuaternaria también, pero lo que es dominio sería especialmente lo que se considera una región compacta
en diferente lugar de la proteína, que es donde es funcional. Si esto fuera una enzima, esto debería adaptarse bien al sustrato en esta área y no en esta, ¿ok? Entonces el dominio de una proteína se relaciona mucho con su función determinada. Bien, eso es lo que conoceríamos como dominio en relación a la función. Por ejemplo, aquí yo tengo esta proteína. Esta proteína, el dominio de esta proteína sería este. No es ninguno de estos otros que está por acá. ¿Por qué es este? Porque es aquí donde se va a anclar y donde va a tener afinidad. Esto es acetilcolinesterasa y aquí es donde se acoplaría el neurotransmisor, o sea, donde está el área de reacción, que la vamos a ver bien cuando hablemos de enzimas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto pasa primero por algo que ya habíamos hablado. Las proteínas tienen la capacidad de desdoblarse o también de desnaturalizarse, que esto ya lo entendemos que es porque podemos romper temporalmente estos enlaces que hay acá entre las cadenas laterales de los aminoácidos. Yo tengo una proteína aquí desplegada, desnaturalizada, le puse un solvente y le retiro el solvente y nuevamente la proteína me toma su forma nativa, su forma funcional. Pero estas proteínas pueden tener los movimientos también como lo que podemos ver aquí. Esas proteínas pueden cambiar su forma dependiendo del medio y esa forma es lo que va a permitir que sea funcional en algún momento. O sea, no siempre necesariamente va a estar activa. Puede ser que no esté activa porque ella puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar su estructura. Y lo mismo podemos entender esto como proceso de maduración. El proceso de maduración de una proteína puede sufrir varios pasos hasta que ella sí realmente tenga su estructura nativa. Yo puse un ejemplo en el Moodle donde ustedes pueden ver la síntesis de colágeno paso a paso y van a entender bien lo que les estoy diciendo. Solo va a ser funcional y va a cumplir su propósito cuando él está bien ensamblado. ¿Ok? Por ejemplo, esto es importante en el caso de lo que yo trabajo, mi área de investigación. A mí me interesa diseñar fármacos. Por ejemplo, esto es una proteína dorante que la aislamos en mosquitos. Hicimos el estudio a nivel de proteínas y lo que detectamos son estas áreas que ven aquí. Es una área hidrofóbica, se llama bolsillo hidrofóbico o sería el dominio, o lo pueden encontrar como el sitio de reacción donde yo puedo anclar unos fármacos como lo que vemos aquí. Esto iría aquí dentro, ¿sí? Que de hecho eso es lo que estamos demostrando, que él entra y es similar a otra molécula como el DIT, que es un repelente. Entonces lo que hicimos fue repelentes y ver cómo funcionaba y entender cómo el mecanismo de acción. Entonces, en este caso las proteínas, y estudiar las proteínas y su forma y sus lugares de reacción es muy importante, en este caso para el desarrollo de fármacos. Y eso aprovecha para explicar lo que quería. Bien, entonces avanzando acá, esto es otro aspecto importante. Como las proteínas son tan versátiles y como yo puedo jugar con las proteínas, acá hicimos también un aspecto que quiero mostrárselo, que es modificación de proteínas, simplemente cambiando este aminoácido. Miren que yo cambié este aminoácido por otro aminoácido acá y me desestructuró este grupo funcional. A desestructurarme este grupo funcional no actúa como debería ser la proteína. ¿Y cómo lo veo yo? Yo le puse un marcador fluorescente, otra proteína fluorescente a estas larvas y cuando esto funcionó, pasó esto, yo vi fluorescencia. O sea, mis individuos modificados tienen esto y lo puedo ver por fluorescencia. Dos cosas de una vez, una proteína fluorescente y una modificación. En la proteína lo normal es esto y lo anormal es esto. O sea que nosotros podemos modificar proteínas ahora como terapia génica. Entre otras cosas, vemos también que el plegamiento anormal o el desgaste también de toda la maquinaria de síntesis del genoma puede llevarme a esto, ¿no? Estos son placas amieloides que se relacionan con el Alzheimer. Esto es una figura normal donde no debe pasar esto, ¿sí? Aquí vemos áreas normales, pero tenemos áreas donde ocurre esto, que se relacionan con los microtúbulos, y estas placas comienzan a aparecer y eso genera estos problemas en la salud. O sea que cuando vemos nosotros que hay problemas en plegamiento de proteínas o no una degradación adecuada, comienzan a aparecer problemas. ¿Cómo podemos estudiar las proteínas? Acá hay un área que se llama la proteómica.
Esto es un gel de 2 dimensiones donde estoy comparando el proteoma de un ser humano, ¿sí?, contra el proteoma de otro primate, que esto es un chimpancé. Yo comparo esto y voy a encontrar que hay algunas, en este caso es casi 98% de similaridad en cuanto a las proteínas, pero lo importante es que la proteómica me sirve de mucho porque yo estudio todas las proteínas que tiene un individuo, absolutamente todas, y puedo hacer diferentes niveles de comparación, inclusive tratamientos para comparar. Por ejemplo, si este fuera un hombre, compararlo con otro hombre que tiene algún problema y darme cuenta si hay alguna proteína que está más alterada o que está en otra posición o que no se presenta de acuerdo a algún tipo de enfermedad. ¿Listo? Entonces,